Dice así: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Se pueden tomar sus asientos. Bien, hermanos, vamos a ver una breve meditación de este Salmo 114. Este Salmo, hermanos, recordarán la semana pasada cuando vimos el Salmo 113, decíamos que este grupo de salmos que va del 113 al 118 componen un himno que se conoce como el Jalel egipcio. Y este salmo entonces es el segundo salmo de este grupo de 6 que se cantaban en la liturgia de la Pascua. Decíamos que el Salmo 113 y el Salmo 114 se cantaban antes de la cena y los demás salmos se cantaban después. La Escritura dice que en la última cena, como se conoce comúnmente, el Señor Jesucristo, después de haber cantado un himno con sus discípulos, salió hacia el monte de los olivos, hacia el huerto de Getsemaní. Así que estos salmos, este grupo de salmos que componen el Jalel egipcio, son salmos muy relevantes. El Señor Jesucristo los cantó con sus discípulos. Spurgeon dijo sobre este Salmo 114, la verdadera poesía ha alcanzado aquí su clímax. Ninguna mente humana ha podido igualar y mucho menos superar la grandeza de este Salmo. Este Salmo entonces, hermanos, es un complemento del Salmo anterior. Es por eso, hermanos, que cuando leemos este Salmo pareciera que no tuviera una introducción y no tuviera un final, una conclusión, y esto es porque fueron escritos en grupo. Hay un salmo que le precede y hay salmos que le siguen. Pero aquí vemos, hermanos, en estos dos primeros salmos, en este salmo particular, en el Salmo 114, que Dios nos sigue mostrando a ese Dios excelso que vimos en el salmo anterior, a ese Dios glorioso que sobrepasa los cielos, al Dios que trasciende todo, pero que no obstante condesciende de una manera misericordiosa con su pueblo, que levanta, como dice el Salmo 113, del polvo al pobre, al menesteroso del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes. Y vemos en este salmo, hermanos, continuamos viendo a este Dios nuestro que tiene cuidado especial de la gente desposeída, de la estéril, como dice el Salmo 113, del huérfano y de la viuda. Este salmo, hermanos, describe algunas de las intervenciones de Dios que hicieron posible el éxodo del pueblo de Israel de la nación de Egipto
y la entrada finalmente a la tierra prometida. Aquí el salmista reflexiona sobre esa obra redentora de Dios, mencionando en primer lugar el éxodo de Egipto, mencionando después la alianza en el Sinaí, la travesía del Jordán y la provisión de Dios para su pueblo en el desierto. Y hermanos, estos acontecimientos del pasado están plasmados constantemente en el libro de los Salmos, porque esto servía como un aliento para el pueblo. Y no solo servía, hermanos, sino que continúan siendo un aliento para el pueblo. Nosotros nos gozamos de leer estos salmos y de recordar cómo Dios obró en el pasado a favor del pueblo de Israel. Nos gozamos al recordar que nuestro Dios es el mismo ayer y hoy, y que así como obró de manera milagrosa, como vamos a ver ahorita, incluso sobre su naturaleza, sobre su creación, vamos a ver que el Señor sigue obrando de la misma manera a favor de su pueblo. Cuando se celebraba la Pascua, siempre se recordaba al pueblo de Dios ese poder redentor del Señor. Y nosotros también, hermanos, deberíamos recordar constantemente esos acontecimientos donde hemos visto de manera especial la gracia del Señor, su misericordia, su poder. Porque cuando recordemos eso, hermanos, cuando recordamos sus misericordias pasadas, eso nos ayuda a poder seguir avanzando y a poder hacer frente a las dificultades en el presente. Esa es la idea, hermanos, que tiene el salmista aquí. Recordar al pueblo de Dios las maravillas de Dios en el pasado, cómo obró a favor de ellos, para que ellos no se olvidaran de esto, glorificaran a Dios y fueran alentados sus corazones. Este salmo lo podemos dividir sencillamente en tres partes. Primero vemos en los versículos 1 y 2 un llamado a alegrarnos en el poder redentor de Dios. En los versículos del 3 al 6 vemos un llamado a alegrarnos en el poder de Dios sobre la naturaleza. Y finalmente en los versículos 7 y 8 vemos un llamado a alegrarnos en el poder de Dios para proveer. Versículos 1 y 2, veamos este llamado a alegrarnos en el poder redentor de Dios. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Aquí el salmo comienza con el acontecimiento del Éxodo. Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios e hizo tabernáculo con ellos. Y esto con la finalidad de que el pueblo aprendiera a vivir de una manera correcta delante de Él en santidad. Y esto, hermanos, ya es, desde aquí vemos una poderosa imagen del Evangelio. Desde antes de la fundación del mundo, nuestro Dios Trino, según el puro afecto de su voluntad, como dice la carta a los Efesios, el Señor se propuso salvar a un pueblo de una esclavitud más grande que la esclavitud de los egipcios, la esclavitud del pecado, la esclavitud de la muerte, y decidió, hermanos, habitar con ellos a través de la persona del Señor Jesucristo. Nos salvó de esas tinieblas y nos trajo a su reino amoroso, glorioso y eterno para morar para siempre con nosotros. El Éxodo, hermanos, fue la demostración más grande del poder redentor de Dios en el Antiguo Testamento. Fue constantemente recordado por el pueblo y se convirtió en una fuente de aliento para ellos y para las generaciones futuras. Así que este es el llamado, hermanos, a recordar cómo es el poder redentor de Dios, cómo salvó a ese pueblo de Israel de la esclavitud, pero también cómo nos ha salvado a nosotros
de una esclavitud mayor y ahora estamos, por su gracia, en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, hermanos, veamos ahora el llamado a alegrarnos en el poder de Dios sobre la naturaleza. Veamos el versículo 3 y 4. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Aquí el salmista describe la respuesta de la naturaleza durante ese peregrinaje del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Y vemos aquí cuál es la respuesta de la naturaleza. Dice, las aguas huyeron, los montes saltaron. Aquí la referencia al mar en el versículo 3, aquí está aludiendo a la división del Mar Rojo que leemos en Éxodo 14. Después, en ese mismo versículo 3, cuando dice la frase, el Jordán se volvió atrás, aquí está recordando la división del río Jordán cuando Israel entró a la tierra prometida, como vemos en Josué capítulo 3. Y vemos también los montes, hermanos, que eran símbolo de poder, símbolo de firmeza, pero dice aquí, hermanos, que la aparición de Dios, el poder de Dios estremece aún lo que para los hebreos, para los judíos era un símbolo de poder, de estabilidad, de firmeza. Dice aquí que el poder de Dios los hace estremecer como corderitos asustados. Aquí se refiere particularmente cuando Dios dio su ley en el Sinaí a su pueblo. Dice en Éxodo 19:18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El poder de Dios, hermanos, se manifestó a través de estos acontecimientos. Dice un comentarista, el mensaje del Salmo es extraordinario y claro. Dios convierte las aguas en tierra firme y segura, transforma las piedras duras e inactivas en fuentes de aguas que mitigan la sed de su pueblo, y las montañas del desierto, que son símbolo de firmeza y estabilidad, se conmueven y tiemblan ante el poder de Dios. Y esto, hermanos, es de gran aliento recordar cómo para Dios no hay nada imposible, cómo Dios puede hacer estremecer los montes, las montañas, cómo puede hacer que el mar se divida en dos para que su pueblo pase en tierra seca. Hermanos, qué gran aliento es esto para nuestros corazones. Dios obra siempre para manifestar su gloria, para manifestar su excelsitud, pero a la vez, hermanos, lo hace por amor a su pueblo, para bendecir a su pueblo de manera especial, para guardarlo de sus enemigos y para cumplir sus propósitos eternos sobre ellos. Y este pensamiento de la creación continúa ahora de una manera más dramática en los versículos 5 y 6. Dice el salmista de una forma irónica, preguntando esto a la naturaleza, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Por supuesto, el salmista sabía la respuesta, pero quiere enfatizar el poder del Señor para que el pueblo fuera alentado. La respuesta es: el mar se revolvió, las montañas saltaron por el poder de Dios. Y hermanos, los que conocemos a Cristo, los que estamos en Cristo, debemos recordar, como dice en Efesios y como vimos hace poco en la predicación de nuestro hermano Karim, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual operó en Cristo
resucitándole de los muertos. Porque ese poder, hermanos, ese poder que vemos en la Escritura, ahora estando nosotros en Cristo, por gracia también es nuestro. Es un poder espiritual, hermanos, que el Señor nos da. Y si Dios, hermanos, está con nosotros, en nosotros y por nosotros, ¿qué hemos de temer? Y finalmente vemos en los versículos 7 y 8 un llamado a alegrarnos en el poder de Dios para proveer. Versículos 7 y 8. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Aquí el salmista continúa hablando del poder de Dios para sacudir la tierra en el versículo 7, pero ahora gira en el versículo 8 para hablar, hermanos, así como lo vimos en el Salmo 113, donde el salmista habla del poder del Señor y luego nos muestra cómo condesciende con su pueblo. Lo mismo vemos aquí, hermanos. En el versículo 8 hay un giro para hablar de cómo nuestro Dios Todopoderoso provee generosamente para los suyos, para su pueblo. Aquí al señalar la provisión de agua de Dios para Israel, aquí el salmista retoma la idea del salmo anterior y nos muestra cómo Dios está atento a las necesidades de su pueblo, a las necesidades de aquellos que le necesitan. Hermanos, Dios puede hacer todo lo que le place. Lo vemos con claridad en estos salmos. Pero este Dios todopoderoso, excelso, glorioso, también es misericordioso y condescendiente. Aquí el versículo 8 nos muestra cómo su poder se manifiesta en una maravillosa acción de provisión. Él puede sacar agua de una roca estática, dura, seca. No solo tiene, hermanos, la capacidad de hacerlo, de proveer, sino que también tiene el amor para hacerlo. Así que debemos confiar en Él, hermanos, en todo lo que necesitamos. En todas nuestras necesidades, siempre estará el Señor para satisfacerlas de una manera misericordiosa, para sostenernos y para mostrar su gloria a través de su provisión. Todo eso, hermanos, esas demostraciones de poder no eran meramente para causar conmoción y asombro en el pueblo. No se trataba meramente de un espectáculo o algo así. Sus poderosos actos, hermanos, fueron hechos para manifestar su gloria y para el bien de su pueblo. Y después de reflexionar en estos salmos 113 y 114, podemos imaginarnos, hermanos, el haber estado ahí con el Señor, con los discípulos, cantando estos salmos en la Pascua, pocas horas antes de la crucifixión. Hermanos, el Señor estaba cantando ahí estos salmos que Él cumpliría en unas horas, porque Él es el verdadero Cordero Pascual. Él es el Cordero Pascual por excelencia. Él es nuestra verdadera Pascua. Y Él se iba a ofrecer en sacrificio para que nosotros, los pecadores, pudiéramos tener una redención completa. La resurrección de Cristo sacudió la tierra, nos dio la victoria definitiva sobre nuestros enemigos. Él hizo ahí que en esa cruz, hermanos, nuestros pecados fueran perdonados y nos sacó de esa esclavitud de nuestro pecado, de la muerte, y nos trajo a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Cristo es el verdadero éxodo. Y todos los que estamos por gracia en Él podemos disfrutar de una bendición espiritual abundante y eterna. Él nos sacia en todas nuestras necesidades, pero nos sacia de una manera especial
a través de su Hijo Jesucristo. Como dice el Salmo 36, somos saciados de la grosura de tu casa, de los torrentes de tus delicias, hablando acerca del Señor Jesucristo. Y podemos preguntarnos finalmente, ¿quién es como nuestro Señor? ¿Quién es como el Señor Jesucristo? ¿Quién como este Rey de gloria que mira con misericordia y salva a los pobres pecadores? ¿Quién levanta a los mendigos espirituales y los convierte en reyes para siempre? No hay nadie, hermanos, no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Así que pongámonos de pie, hermanos, para seguir adorando a este Dios excelso y grande en misericordia.